es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o imaginarios. Es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo y por lo tanto es fácil de entender. El cuento es transmitido por una vía oral como está ahí, aunque en un principio más común en participación con otros, oral. Inicio o planteamiento. Es la parte inicial de la historia donde se presentan sus personajes y sus propósitos, pero donde principalmente se muestra la normalidad del cuento. Medio o nudo. Es la parte donde se presenta el problema o el conflicto del texto. Final o fin. Es la parte donde se resuelve el conflicto del texto y se termina la narración. Existen dos tipos de cuentos. El cuento popular, que es una narración tradicional de hechos ficticios que se presentan en múltiples versiones, que coinciden en una estructura, pero difieren los detalles. Tienen tres subtipos: cuento de hadas, cuento de animales y cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales que suelen considerarse géneros autónomos. Posee una versión única, fijada en la escritura. Suele narrar un único suceso. Frecuentemente suele ser más importante incluso que los propios personajes. Existen entre ellos un carácter personal que hace referencia al estilo propio del autor. No suelen ser muy usuales las descripciones ni siquiera de los caracteres, y generalmente es más en la actualidad su extensión es corta. Literario es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto fijado por escrito se representa generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes característicos del cuento popular. Se conserva un corpus importante de cuentos del antiguo Egipto. Se constituye la primera muestra conocida del género. Una de las manifestaciones más importantes en la lengua castellana es el Conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes. El literario consta de diferentes características que se transmite de forma oral, son de carácter universal, se encuentran desde la antigüedad por todo el mundo, son muy similares en todas partes en respecto a los aspectos estructurales. Se narra una sucesión de episodios cuyo orden no se cambia. El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros narrativos. Está la ficción, que puede inspirarse en hechos reales. También está el argumental, que tiene una estructura de hechos entrelazados. Está la estructura centrípetra, que surge de elementos que se mencionan en la narración del cuento y están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Y los protagonistas, aunque pueden haber otros personajes en la historia que lo bien